Dios te bendiga y te guarde. Es un gusto y un placer volver a saludarte. Y hoy quiero hablarte acerca de una frase que usamos muchos, un texto bíblico. Incluso lo hemos impreso en camisetas, en gorras, en lapiceros, incluso en fundas de teléfono o en zapatos. Hemos puesto esta frase que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto, el apóstol San Pablo o el apóstol Pablo lo escribió en un contexto de economía. Porque el apóstol Pablo decía: yo puedo vivir sin no tener que comer, con el estómago vacío. Puedo vivir en medio de circunstancias, puedo vivir en medio de escasez, puedo vivir teniendo mucho o teniendo poco o no teniendo nada. El apóstol Pablo estaba consciente de que no importaba el tener, de que no importaba el ingreso suficiente, porque esta carta escrita a los filipenses en Filipos, todo el versículo 4 equivale a lo que el apóstol Pablo ejercía en forma de economía. Pero al llegar al versículo 13, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo sabía que él podía vivir en abundancia, podía vivir en escasez, podía vivir con problemas, con dificultades, pero sabía que si estaba con Cristo, todo era posible, todo era de acuerdo que él podía hacer, él podía sobresalir si Cristo era el todo que él tenía. Es por eso que escribe este versículo, y muchos de nosotros lo hemos usado, muchos de nosotros usamos este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente hoy tú estés pasando una situación difícil, posiblemente hoy tú estés enfrentando una situación en la cual sientes que no tiene salida, que no tiene solución, que no tiene nada. Pero haz tuya esta frase de este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz que en tu vida tenga efecto, haz que haga de tu cuerpo un versículo que te dé fuerzas, te dé ánimo, te dé ayuda necesaria para poder sobresalir, para poder pasar esa situación que hoy tú estás enfrentando. Yo no sé qué puedas estar pasando, yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu situación, cuál sea el sistema que estés atravesando. Posiblemente tienes problemas financieros, posiblemente tienes problemas con tu familia, con tu negocio, o no sé yo con qué tú estás enfrentando esta situación. Pero haz que este versículo haga rema en tu vida, llene de esperanza tu vida. Por esto el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aparte de sus tribulaciones que él tenía, aparte de los problemas que él enfrentaba, él decía: todo es posible, o todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Él estaba convencido, tenía la confianza puesta plenamente en Dios, y que Dios era quien lo ayudaba, Dios era quien lo fortalecía, y que Dios era quien le daba la salida a las situaciones difíciles que podía enfrentar en su vida. Es por eso que yo no sé qué puedas estar pasando en tu vida hoy. Yo no sé cuál puede ser el panorama en tu vida. Posiblemente tienes un panorama que no se ve alentador. Posiblemente estás pasando por una situación difícil, crítica, de problemas, de luchas, de situaciones económicas, y no sabes qué hacer. Haz tuyo este versículo. Haz tuyo estas palabras que el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Filipenses 4:13. Cuando él sabía que si estaba Dios con él, no importaba si tenía mucho o tenía poco o no tenía nada. Él sabía que si Dios estaba en su vida, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús tiene que ser tu fortaleza. Tú tienes que confiar en Él, tú tienes que venir a Él y decirle: Señor, esto me pasa a mí. Posiblemente no puedas tener nada hoy, posiblemente no tengas alimento para tus hijos, para tu vida. Pero hay un Dios maravilloso, hay un Dios poderoso que está contigo, que no te deja solo. Él es la solución a los problemas. En Él podemos confiar, en Él podemos venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, todo lo puedo en ti, que tú eres mi fortaleza. Debemos de tomar esos versículos para hacerlos que tomen vida en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para que nos ayuden, para alentarnos, para animarnos, para fortalecernos cada día. Es por eso que en medio de esa situación difícil que el apóstol San Pablo podía estar enfrentando en su vida, él escribió estas palabras y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
pero él lo escribió en un contexto de economía, porque él sabía que en la vida se pasan procesos donde la economía te va a hacer falta, donde los problemas van a venir, donde las situaciones difíciles van a venir. Pero si estamos agarrados de la mano de Cristo, si vamos agarrados de la mano del Señor, todo es posible para aquel que cree, dice la palabra. Y por eso debemos de seguir confiando, por eso debemos de seguir creyendo. Debemos de seguir adelante, actuando en fe, porque no podemos cambiar nada de lo que va a suceder en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios y como humanos, lo único que nos queda es decirle al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguir creyendo, seguir actuando en fe y seguir siempre confiando en aquel cuya presencia es mayor que cualquier situación que puedas estar atravesando en tu vida. Que Dios te bendiga hoy y recuerda, el problema puede ser difícil, el problema se puede ver como algo que no se puede solucionar, pero si creemos en Dios, si tenemos un Dios poderoso de nuestro lado, si tenemos un creador del cielo y del universo, aquel que sabiendo que estos hombres grandes de la Biblia podían confiar en él, sabiendo que su fe era un grande, pero ellos decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy a nosotros nos queda hacer vida a esas palabras del apóstol San Pablo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente te han dado un trabajo y tú crees que no vas a poder desempeñarlo, pero tú siempre di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente estás a punto de abrir un negocio, poner una tienda, qué sé yo, abrir un centro de comidas, un restaurante, una cafetería, qué sé yo, pero te sientes incapaz o sientes que puedes perderlo todo. Pero recuerda, si confías en Dios, crees en Él y Él va contigo, todo es posible. Y haz vida a estas palabras del apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va a ser tu ayuda, Él va a ser tu fortaleza, Él te va a ayudar, Él te va a socorrer, Él te va a dar a ti lo que tú necesitas. Por eso debemos de tener fe en Él, debemos de confiar y debemos de hacer que las palabras de la Biblia tomen efecto en nuestra vida. Debemos de leer su palabra, debemos de escudriñar su palabra, porque siempre y cuando nosotros los alimentemos de la palabra, nos estamos acercando más a Dios. Y cuando nos acercamos más a Dios, Él se acerca a nosotros y concede las peticiones que tenemos en nuestro corazón y que le hemos dicho a Él lo que necesitamos para nuestra vida. Yo te animo a que sigas confiando, que sigas creyendo, que sigas actuando en fe y sobre todo, haz tuya estas palabras del apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente tengas mucho o tengas poco o no tengas nada en este día o estés pasando una situación que no tienes alimento para darle a tu familia. Pero recuerda, Dios siempre bendice a aquellos que se mantienen fieles a su presencia, que se mantienen fieles a Él y que siempre doblan sus rodillas y a pesar de la situación o el problema que puedan estar enfrentando, siempre le dicen, Señor, aquí está mi vida, esto me pasa, pero te soy fiel a ti porque sé que tú puedes suplir mis necesidades que yo hoy estoy atravesando. Es por eso que debemos de hacer que estas palabras tomen efecto en nuestra vida, hagan un cambio positivo en nuestra vida, en decirle al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente puedas tener mucho o puedas tener poco, pero si Dios va contigo, tú eres capaz de poder obtener todo lo que deseas, lo que anhelas y cumplir tus sueños, pero con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga hoy y te guarde en el nombre de Jesús. Y siempre recuerda, todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Bendiciones.